en el libro de Mateo. Mateo. Padre, yo te doy gracias. Gracias por la oportunidad que me das de poder proclamar tu palabra, pero de muchas maneras soy indigno y estoy incapacitado para poder hacer esto. Por lo cual te ruego que sea tu Espíritu Santo el que use mi vida, el que pueda a través de tu palabra animar a quien es tu iglesia, iglesia que has comprado a precio de sangre. Por lo cual te ruego que me libres de traer tropiezo a tu iglesia. Ayúdame, soy débil y necesito, Señor, que tú me fortalezcas. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. El libro de Mateo es probablemente el primer evangelio que se ha escrito. Sobre el final del libro de Mateo, nosotros nos encontramos con un pasaje muy conocido. Y es sobre lo cual quiero hablarles en esta tarde. Y es el pasaje de Mateo, el capítulo 28, el versículo 18. El libro de Mateo, el capítulo 28, último capítulo, versículo 18. Un pasaje que conocemos, porque generalmente la Reina Valera lo titula la Gran Comisión. Y dice, y Jesús se acercó y les habló estos a sus discípulos, diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hace tiempo deseaba compartir con ustedes acerca de misiones, evangelismo y misiones. Particularmente estoy en este tiempo leyendo algunos libros que tienen que ver con las misiones y Dios me exhortó de muchas formas. Primero porque entendemos que este es un mandato dado por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, pero un mandato que nos alcanza a nosotros. Este mandato no fue revocado, no fue quitado, no fue luego suprimido. Este es un mandato que alcanza a cada uno de nosotros como creyentes. Y cuando, hermanos, yo estaba meditando desde hace tiempo y leía este versículo y decía, Señor, ¿por qué mi corazón no se prende fuego como debería prenderse fuego cuando leo esta tu palabra? Y quiero de alguna manera que nosotros podamos meditar en este pasaje y en las implicaciones de este pasaje y en las implicaciones que tiene este pasaje no solamente para cada uno de nosotros individualmente, sino también para nuestra iglesia. La iglesia debe responder al llamado de id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Esta es la gran tarea que fue encomendado para todas las iglesias y particularmente para cada uno de nosotros, los que seguimos y somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Así que
La primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿quién hizo este encargo a la iglesia? ¿Quién es el que le pide a la iglesia que vaya y haga discípulos? Esta es la idea de algún hombre, de alguna persona. ¿Es a causa el producto de una moda, de un tiempo? ¿Quién es el que le dice a la iglesia que debe hacer discípulos? Bueno, la respuesta es Dios mismo. Es a Dios mismo el que le plació tomar en cuenta a la iglesia para salvar a la humanidad. Y cuando pensamos esto y decimos, ¡qué bendición! Porque si a la iglesia se le ha comisionado el poder predicar el Evangelio para salvar al mundo, ¡qué bendición! Porque cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia. La iglesia ha sido llamada como un actor en este proceso. El participar activamente en los planes que Dios ha trazado para salvar a la humanidad, a toda tribu, a todo pueblo, a toda raza y a toda nación. Y este es un privilegio, hermanos, que tenemos cada uno de nosotros de parte de Dios. Pero lamentablemente, este privilegio no ha sido tomado como tal en la iglesia. Y muchas veces, en vez de sentir como un privilegio, lo hemos sentido como una carga. Como una situación a la que a muchos les gustaría evadir, como una responsabilidad que tenemos que cumplir de mala gana y no como un privilegio. Ustedes están escuchándome en esta tarde a mí, cada uno de ustedes son parte de la iglesia del Señor. No importa cuál sea el rol que estén cumpliendo. Algunos de ustedes participan en enseñar las Escrituras, maestros, maestras de la escuela bíblica, enseñando a niños. Otros participando en las distintas actividades que hay en la iglesia y otros simplemente, o no simplemente, sino siendo miembros de la iglesia. Todos y cada uno de los que estamos acá somos miembros de la iglesia y no importa cuál sea nuestra función, lo que tú debes saber que el propósito de Dios para tu vida es que tú participes en la evangelización del mundo. Y parece una idea loca. El que diga, sabes, Dios te ha encomendado una tarea. ¿Y cuál es esa tarea que me ha encomendado? Dios te ha encomendado la tarea de que tú seas parte de aquellos que salvan a la humanidad. No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea nuestra iglesia. Si tenemos una iglesia de 2.000 personas, si tenemos una iglesia de 500, de 100, de 10 personas. Si tú eres parte, no importa de cuál sea el número de la iglesia, esa iglesia, si es una iglesia, ha sido llamada a ser parte del llamado de Dios a salvar al mundo entero. A veces pensamos muchas veces en cuando venimos a la iglesia y decimos, qué bueno que hemos llegado a una iglesia bíblica. ¡Qué gozo! Estamos en una iglesia bíblica. En una iglesia donde abrimos la Escritura y predicábamos la Escritura y muchos pueden sentirse satisfechos con eso. Ok, ya está. Ya escapé de donde tenía que escapar. Ya conozco la palabra de Dios. El Señor abrió mis ojos. Bien, estoy en una iglesia bíblica. Eso es bueno. Pero sabes que también es muy peligroso escuchar la verdad. Porque cuando escuchas la verdad, luego no tienes excusa para no obedecerla. Quiero decirte que Dios te ha llamado a ser parte de la evangelización del mundo. Y un día, según el libro de Corintios, todos nosotros responderemos ante el tribunal de Cristo. Todos y cada uno de nosotros deberemos dar cuenta por qué fuimos o por qué no fuimos parte de esta misión.
Así que muchas veces la verdad, si bien nos libra de la mentira, también nos pone en el compromiso de responder a la verdad. Dice el libro de 1 de Corintios, el capítulo 3, el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificase oro, esto es lo que cada uno de nosotros hacemos en la iglesia, sobreedificamos sobre el cimiento, sobre las bases que nos han dejado los apóstoles y los profetas. Cada uno de nosotros edificamos sobre ese fundamento. Algunos pueden edificar con oro, con piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Pero la obra de cada uno, tu obra, lo que tú hagas, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiero decirte que tú tienes la responsabilidad de responder a un llamado y que también en algún momento darás cuenta de no haber respondido a este llamado. Dios quiere que uses tu vida, tus dones, tus recursos, para que te conviertas en un agente activo de evangelización. Cuando tú recibiste a Cristo, en el momento mismo que tú recibiste a Cristo, Dios te dio dones. Cada uno de ustedes tiene dones. ¿Lo cree? Tú puedes decir, no, yo no tengo ningún don. No sé, yo creo que Dios te ha dado dones. Por uno o varios. Ahora, esos dones que Dios te ha dado es para que tú los utilices en beneficio de la iglesia, en la edificación de la iglesia y en la misión de la iglesia de alcanzar a los perdidos. Hay una realidad y hay una necesidad. No hace mucho creo que César hablaba de la posverdad, ¿sí? ¿O me equivoco con el posmodernismo? Posmodernidad. Bueno, parte de todos estos pos, que significa después de, o sea, la posverdad es lo que viene después de la verdad, la posmodernidad, lo que vino después de la época de la modernidad, es de alguna manera plantear en términos subjetivos la verdad. O sea, la verdad en términos subjetivos. O sea, no hay una verdad absoluta, sino que la verdad es subjetiva. Es como decir, o sea, hay cosas que son subjetivas. Por ejemplo, digamos, no sé, la temperatura, ¿no? Si yo le pregunto a algunos de ustedes qué temperatura hace en este salón, algunos de ustedes me van a decir, no hace calor. Algunos de ustedes veo que se está prendiendo fuego, que tiene mucho calor, ¿sí? Porque en realidad existe lo que nosotros conocemos como sensación térmica, ¿no? La sensación térmica es algo que puede variar. Hay varios factores que cambian la sensación térmica, pero la verdad es la temperatura. Ponemos un termómetro y vamos a saber cuál es la temperatura. En el caso de la verdad nunca puede ser subjetiva. La verdad es una sola. Hay una sola realidad y la realidad es de que el mundo necesita escuchar el Evangelio. No es que alguien puede decir, bueno, no, yo creo que sí, puedo tener una forma de interpretar esto, tengo yo mi propia forma de interpretar cómo respondo al llamado de compartir el Evangelio, al llamado de las misiones, pero sin embargo es importante no como nosotros vemos la necesidad del mundo, sino como Dios ve. Y tenemos que tratar de ver con los ojos de Dios y no a través de
nuestras sensaciones o nuestros pareceres. La Biblia registra periodos, la historia registra periodos en donde hubo épocas donde las misiones fueron proclamadas a muchos países y hubo periodos en la historia donde no hubo casi actividad misionera. Curiosamente, y en este tiempo que estamos estudiando la Reforma, curiosamente, a los reformadores se los acusa de cometer lo que se llamó la gran omisión. La gran omisión. El libro Introducción a la Misiología del doctor Armstrong, el doctor McKellan y el doctor David Seal dice: la gran omisión es un término para indicar que los reformistas aparentemente no tenían una perspectiva misionera, aunque tenemos evidencia de alguna actividad misionera entre ellos. Pero en su mayoría parece que los reformadores estaban más ocupados con otros asuntos de la Reforma y no tanto de la responsabilidad misionera de la Iglesia. Algunos aspectos que ellos ven en cuanto a por qué los reformadores no participaron en las misiones, dicen, primero, porque tuvieron una hermenéutica equivocada, pues pensaron que la gran comisión se había cumplido por medio de los apóstoles. O sea, pensaron que el tiempo de salir a todo pueblo y a toda nación a predicar el Evangelio fue un tiempo que afectó, que era responsabilidad solo de los apóstoles y no era de ellos. El segundo punto es que estaban inmersos en sus propias luchas para la Reforma. La tercera cuestión es que su contacto con no cristianos fue limitado. Tendieron a aislarse. Cuarto, practicaban una eclesiología, o sea, una idea de lo que es la iglesia local, provincial. Estaban más preocupados por las necesidades locales que por las necesidades globales del mundo. Quinto, su escatología fue equivocada. Esto es, su concepción acerca de los hechos por venir. Pues pensaban que estaban viviendo en los últimos tiempos, de manera que los proyectos misioneros a largo plazo habrían sido fútiles, o sea, sin sentido. Gustav Warneck dice, él es considerado padre de la misiología como una disciplina teológica. Él dijo: no hubo ningún lamento de parte de los reformadores sobre su incapacidad de salir al mundo, ninguna disculpa o expresión de tristeza sobre las circunstancias que inhibían el cumplimiento de su deber misionero. A veces pensamos en la Reforma, de las cuales nos nutrimos. Hemos invertido mucho tiempo en recordar las doctrinas de la Reforma. Hemos cumplido 500 años de la Reforma, pero quiero decirte que la Reforma no es un patrón a seguir. La Escritura es un patrón a seguir. Podemos aprender mucho de los reformadores, pero aún los reformadores no cumplieron el mandato dado a la Iglesia de proclamar la palabra de Dios a todo pueblo y nación. Ese es un mandato para todo cristiano. Y todo aquel cristiano que no responda a este mandato está en desobediencia de lo que la Escritura nos manda hacer. Y en verdad, yo, hermanos, cuando pensaba y leía esto, yo digo,
la iglesia de Sión, por lo menos está siendo indiferente a este mandato. O sea, es verdad que procuramos conocer el Evangelio, es verdad que procuramos predicar el Evangelio y que hay grupos de hermanos que se preocupan en salir a las calles a predicar el Evangelio, pero digo, esta no es una tarea para un grupo de hermanos. Esta es la misión de la iglesia. La iglesia toda debe participar en la extensión del Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque la iglesia en su propia naturaleza es misionera. En primer lugar, Dios es el que ha creado la obra misionera. Si tú preguntas, bueno, ¿esta es la idea de algún hombre? No. Dios, algunos dicen, Dios es un Dios misionero. Dios es el que envió a Abraham, Dios es el que envió a Isaac, Dios es el que envió a Jacob, Dios envió a Moisés. Dios envió a los jueces, Dios envió a Isaías, Dios envió a Zacarías. Dios envió a Juan el Bautista, Dios envió a su Hijo, Dios envió al Espíritu Santo. Dios es un Dios que envía, Dios es un Dios misionero, Dios es un Dios que manda a su iglesia a salir, la envía a predicar el Evangelio. Cristo vino a cumplir un plan misionero a esta tierra. El Espíritu Santo es el que impulsa hoy a su iglesia a la tarea misionera. No solamente la capacita, no solamente la fortalece, no solamente le da poder para extender la obra misionera, sino que Él es el que abre oportunidades en el campo misionero y aún es el que crea interés en las personas para que escuchen el llamado del Evangelio. Dios es un Dios misionero. La iglesia debe estar atenta a escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando leemos las Escrituras, cuando leemos el libro de Hechos, cuando leemos y meditamos en la iglesia del primer siglo, cuando leemos acerca de la iglesia de Antioquía era una iglesia que escuchaba la voz del Espíritu Santo, que estaba atenta a la voz del Espíritu Santo y por eso enviaron a Pablo y a Bernabé a predicar el Evangelio a todo pueblo y a toda nación, hasta lo último de la tierra. La iglesia es el canal que Dios usa para reconciliar al hombre con Él. A veces decimos, vemos y yo sé y también pasé por esas circunstancias en que nos atrapa la vergüenza. Y decimos, tenemos vergüenza de predicar el Evangelio. Pero, ¿sabes? No tengas vergüenza. No tenemos que tener vergüenza de proclamar el Evangelio. Porque el que rechaza el Evangelio no te rechaza a ti. El que rechaza el Evangelio rechaza al que te envió. Y el que rechaza a Cristo, que es el que te envió, rechaza al Padre. No es a nosotros a quien nos rechazan. Es a Dios a quien rechazan. Nosotros solo debemos predicar el Evangelio. Solamente debemos proclamar las buenas nuevas de salvación. La iglesia es esencialmente misionera. Jamás se puede decir, hermanos, que la iglesia está interesada en misiones, ni que la iglesia está haciendo algo por misiones. No, misiones es la esencia de la iglesia. Es la razón de ser de la iglesia. Misiones no es un pasatiempo, no es que decir, ok, nos aburrimos de hacer, no sé, fundamentos de la fe, ahora vamos a probar con hacer misiones, o vamos a hacer algo con las misiones. No, la iglesia esencialmente es misiones. Si una iglesia deja de hacer misiones, deja de ser iglesia. Es el propósito de la iglesia, llevar el mensaje de salvación. La iglesia, como un todo, es misionera en sus relaciones, en su sustancia, en su sentido. Es como pensar
En la sal. O sea, ¿cuál es la esencia de la sal? Que sale, ¿cierto? Si de alguna manera tú tuvieras una sal que pierde su esencia de poder salar, ¿para qué le echarías esa cosa blanca a tu comida? O sea, de igual manera la iglesia. Si la iglesia pierde el propósito, si la iglesia pierde su esencia, entonces deja de ser iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué fue establecido este cuerpo, este organismo en el mundo llamado iglesia? Y esto es muy importante, hermanos, porque si no tenemos en claro esto, muy probablemente venga el Señor y nos encuentre haciendo algo que no nos mandó a hacer. Es un grave error estar haciendo otra cosa aparte de lo que el Señor Jesucristo definió en lo que debíamos hacer. Lamentablemente, usted sabe, hay muchas iglesias hoy desorientadas en cuanto a la dirección a tomar. Hay muchas personas dentro de las iglesias jugando a la iglesia, entreteniendo a los miembros ahí dentro de la iglesia, pero dejando de hacer lo más importante, la prioridad dicha por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28. Se puede ser una iglesia muy activa, podemos tener muchos programas, podemos tener muchos ministerios, incluso pudiéramos ser una iglesia que pudiéramos alcanzar cierta fama o cierto prestigio en el medio evangélico, pudiéramos como iglesia tener programas, podríamos tener medios de comunicación, podríamos ser una iglesia que participa y que impulsa grandes eventos locales, eventos incluso internacionales. Se puede hacer muchas cosas, se puede ser muy vistoso, se puede tener mucho ruido, pero con pocas nueces. Podemos lograr muchas cosas y aún habiendo logrado muchas cosas, estar muy lejos del propósito que Dios nos ha encomendado como iglesia. Un día, como decía antes, como iglesia y como liderazgo de la iglesia, compareceremos delante del Señor y vamos a rendir cuenta acerca de Mateo 28. El Señor te preguntará acerca de qué hiciste con este mandato. La iglesia local debe ser el motor que promueve y que impulsa las misiones mundiales. ¿Te parece loco eso? ¿Te parece que una pequeña iglesia de González Catán, en una ciudad que pocos recuerdan, casi sobre el límite de la provincia de Buenos Aires, esa pequeña ciudad, allí hay una pequeña iglesia llamada Sion, y esa pequeña iglesia ha sido llamada a participar en alcanzar al mundo para Cristo? Si no es, la iglesia local debe ser el motor que promueve e impulsa el movimiento misionero mundial. Si no es una iglesia en misión, no es una iglesia. A veces cuando hubo un tiempo que había una moda entre las iglesias y tenía que ver con preguntarse cuál es la visión de tu iglesia. Entonces, bueno, ¿cuál es la visión de tu iglesia? Decía, bueno, la visión de mi iglesia son las células, la visión de mi iglesia son las barcas, la misión de mi iglesia, la visión. No está mal, no tengo nada con la palabra visión, aunque muchas veces esa palabra visión estaba detrás de algunos hombres que se mostraban como los visionarios, ¿no? Y en vez de ir detrás de la visión, la iglesia se encolumnaba detrás de visionarios, detrás de hombres. No tengo nada contra la visión, hay que tener una estrategia, hay que tener un plan. Pero el problema es que muchas veces la iglesia se enamora de la visión, de la forma de hacer las cosas, de los programas, y se olvida del propósito, de que la iglesia es llamada a evangelizar las naciones.
si no es una iglesia que está en misión, entonces no es una iglesia. La iglesia nace de la misión y existe como iglesia apropiadamente siempre que mantenga el propósito de misión. Si no está en misión, no es una iglesia. Yo creo que a los reformadores les ocurrió lo que a muchas iglesias nos ocurre, y es que estamos tan preocupados de las cosas locales, de los problemas locales, de las circunstancias locales, de los problemas de nuestra ciudad, lo que podemos hacer, de los problemas en medio de nosotros, de tratar de tener una iglesia que sea más efectiva. Estamos tan preocupados en las cosas locales que nos hemos olvidado que todo lo que hacemos aquí es para que podamos enviar hombres y mujeres a predicar el Evangelio. En las misiones, la iglesia local necesita oír al Espíritu de Dios, necesita estar alerta, necesita estar atenta a la voz del Espíritu Santo y a la dirección del Espíritu Santo. Como lo decía antes, hay un factor que está influyendo en la sociedad y que también está deslizándose dentro de la iglesia, y es el posmodernismo, ¿no? Lo que viene después de la era moderna. El posmodernismo. El posmodernismo es la característica de aquellas personas que buscan un tipo de evangelio fácil o sencillo, liviano. Cuando pensaba acerca de esto y pensaba en un ejemplo bíblico acerca del posmodernismo, pensaba en 2 de Timoteo 4:2. Cuando Pablo nos recuerda, se lo recuerda a Timoteo, pero también obviamente a cada uno de nosotros, y advierte que en los últimos tiempos habrá personas que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán su oído de la verdad siguiendo fábulas. Eso es lo que dice. En este tiempo estábamos muy preocupados por los lobos, ¿no? Los falsos maestros. Y todos nosotros sabemos, por lo menos en esta iglesia sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? A veces personas que salen por la televisión y que corrompen el Evangelio, que hacen del Evangelio un negocio, que timan a las personas dentro de la iglesia. Y todos están indignadísimos por los lobos. O sea, basta ver los Facebook, ¿no? O sea, se dedican a detectar los lobos, a buscar los lobos, a perseguir los lobos. Y es verdad, los lobos son un gran problema. ¿Sabe de lo que me estoy refiriendo? No los falsos maestros. Pero el problema no son los lobos, aunque sí son un problema. O sea, los pastores tenemos muchos problemas con los lobos, porque los lobos se comen las ovejas. Y es verdad, los lobos son un problema. Pero ¿sabe por qué existen los lobos? Porque hay ovejas que le dan de comer. Es esto lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Los lobos existen porque hay personas que tienen comezón de oír, porque quieren escuchar lo que los lobos dicen, porque se acercan a esos maestros, son las personas, es el posmodernismo, de querer escuchar otro mensaje, de querer escuchar otro evangelio, de escuchar un evangelio sin cruz, un evangelio sin muerte al yo, sin muerte al ego, un evangelio sin esfuerzo. Esa es la característica del posmodernismo, y este posmodernismo está influyendo
tremendamente en las iglesias para que las iglesias no cumplan la misión de enviar obreros en estos tiempos. Es la infiltración de esta cultura posmoderna en el seno de la iglesia. ¿Por qué? Porque afecta el compromiso de las personas, afecta el compromiso de los obreros con las misiones. O sea, muchas personas escuchan el Evangelio y predicamos el Evangelio y dicen, ok, entendí el Evangelio. Y de las personas que escuchan el Evangelio tendríamos que tener personas que entienden lo que significa responder al llamado del Evangelio. Y sin embargo vemos ahora que en esta cuestión de comodidad, las personas no quieren sufrir ninguna incomodidad. Y esto afecta, obviamente, a la respuesta de obreros al llamado del Evangelio. El posmodernismo nos propone un Evangelio sin esfuerzo, sin renuncia, sin muerte del yo, sin cruz. Un Evangelio sin cruz no es Evangelio. Porque el Evangelio es cruz. Y la cruz es el Evangelio. La persona dice, bueno, no, es que es mi carne, es que es débil, es que mi carne tiene frío, es que tiene calor, es que tengo hambre, es que tengo necesidad. Es mi carne que no quiere sufrir escasez. Es mi carne. Y quiero decirte que Cristo abandonó todo y se hizo carne como tú y como yo. Y a veces algunos de nosotros pensamos que estamos haciendo demasiado por el Evangelio y en realidad no estamos haciendo nada. Hudson Taylor, él fue el gran evangelista a China. Él estaba predicando en su ciudad natal e hizo un llamado a las personas para que respondan a ir a China a predicar el Evangelio. Hubo una sola persona que se acercó y dijo, yo quiero ir. Era una persona con muletas, le faltaba una pierna. Y cuando Taylor le preguntó, escúchame, ¿no crees tú que será muy difícil para ti esta tarea? ¿Por qué respondiste tú al llamado? Y este hombre le respondió a Taylor, es que hay muchas personas con 2 piernas y ninguna quiere ir. El posmodernismo hace que muchos no quieran aceptar el reto de ir a las misiones, ni de comprometerse en sostener a las misiones. Pero hermanos, debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón misionero, que podamos ver la necesidad del mundo como Dios lo ve. Quiero decirte algo y quiero decírtelo con énfasis de que entiendas que tú puedes hacer algo por salvar a personas que van a ser eternamente condenadas. Tú puedes hacer algo individualmente. Usted tiene la palabra de vida para predicar. A veces, yo digo, cuando cada uno de nosotros escuchamos que hay muchas personas que están yendo al infierno sin conocer el Evangelio, sin haber escuchado el nombre de Cristo o no conociendo realmente el llamado, lo que significa el Evangelio. Y alrededor nuestro hay muchas personas que están yendo al infierno. La pregunta es, ¿qué sientes tú por esas personas? ¿Qué sientes tú que tienes el Evangelio, que tienes la posibilidad de salvar a una persona de una condenación eterna? Y sin embargo, ves que hay muchas personas que están yendo a una cárcel eterna y sin embargo, no hacemos nada. Hay muchas personas que se preocupan, o muchos pastores que están preocupados por lo que llaman la puerta giratoria. En todos lados hay puertas giratorias, en este sentido de que
recuerda, ahora ya casi no, antes los bancos, creo que ahora ya no, hace tanto que no visito un banco, pero ¿recuerdan las puertas giratorias? Si usted entraba con mucho impulso y otra persona entraba con impulso, así como entraba, salía, ¿no? O sea, lo llevaba al envión. Usted arrancaba para entrar y de repente estaba de vuelta afuera. Bueno, en las iglesias siempre existió la puerta giratoria. Hay personas que vienen con impulso, toman la vuelta y se entran por acá y salen por la otra puerta, ¿no? Y algunas personas están preocupadas por la puerta giratoria. O sea, decir, ok, ¿qué hacemos para que las personas se queden? Y estamos tan preocupados porque las personas se queden y no nos preocupamos por los que están, los que son discípulos, para prepararlos para enviarlos a las misiones. Fuimos llamados, cada uno de nosotros, a salvar a los que están en peligro de muerte. Es verdad, cada persona tiene la elección, puede elegir de aceptar a Cristo o no. Eso no es tu responsabilidad, pero sí tu responsabilidad es predicarle el Evangelio. Si tú no ganas almas, tienes que evaluar tu salvación. Porque es imposible que tú estés disfrutando de lo que significa ser salvo y eso no lo compartas. Es imposible que una persona que esté disfrutando de ser salva no esté movida a compartir el mensaje de salvación. Si Dios te libró, es imposible que no quieras que otras personas sean libradas. Es como si yo tuviera, por ejemplo, este vaso de agua y dijera, wow, estamos en el desierto y yo tengo este vaso de agua y yo veo que tú te estás muriendo de sed y yo te digo, hermano, ¿cómo te amo? En verdad te amo profundamente, pero sabes, esta agua es mía. Qué buen agua. Lamento mucho tu situación. Suponga que el agua que tienes es un agua sanadora. Y ves a otra persona que se está muriendo y tú tienes el agua que le puede sanar y dices, sabes, me preocupa mucho tu situación. Me duele mucho tu situación. Pero este agua es mía. Si te pregunto si tú harías eso, me dirías, no, yo jamás haría eso. Pero quiero decirte que lo haces. Porque tú estás constantemente bebiendo del agua de vida y hay alrededor tuyo muriendo personas y no le compartes el mensaje de salvación. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué crees que naciste donde naciste? ¿Por qué crees que Dios te puso en la familia que te puso? Dios nos pone a cada uno de nosotros donde hay necesidad que su evangelio sea predicado. En el barrio que te puso, en la familia que te puso, en el lugar que te puso, Dios te ha puesto ahí para utilizarte como una herramienta de salvación. Evangelismo y misiones es un tema que no es muy predicado hoy. Es un tema que no le gusta escuchar mucho a las personas. Porque cuando tú predicas sobre el evangelismo, bueno, César lo hace mucho, ¿no? Pero a veces estamos escuchando evangelismo y decir, bueno, o sea, uno escucha de evangelismo y escucha de las misiones, de ir a las misiones, es decir, es como que me quieren poner una carga encima. Es como que me quieren poner una responsabilidad encima. Y hermano, es exactamente lo que quiero hacer hoy. Ponerte todo el peso de la responsabilidad sobre ti. Exactamente eso. Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos.
A otros, salvarlos arrebatándolos del fuego. Tú tienes la posibilidad de arrebatar personas casi del fuego. Tú tienes el mensaje de vida. Tú tienes el agua sanadora. Tú puedes hacer algo, tú puedes comprar Biblias, tú puedes aportar a las misiones, tú puedes comprometerte, tú puedes hacer algo, tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes, desde aquí, desde González Catán, desde la silla en que estás sentado, tú puedes impactar a las misiones mundiales, desde ahí, de donde estás. Hay textos que nos ayudan a entender la misión de la iglesia y volviendo un poco a Mateo para que no me acusen luego de no predicar el texto. Y allí la palabra utilizada como iglesia, la palabra eclesia, en realidad es una palabra que deriva de kaleo. Y la palabra lo que muestra, lo que implica es salir afuera. O sea, es una congregación, es una asamblea, pero es una asamblea llamada afuera, a salir. En los evangelios la palabra iglesia aparece solamente en Mateo, en Mateo 16, 18 y en Mateo 18, 17, aunque después el apóstol Pablo la va a usar mucho, ¿no? Pero la idea de asamblea es la idea no solamente de que nos reunimos, sino es una reunión, es una asamblea que tiene una dirección, que es llamada hacia afuera, a salir. Dios nos ha llamado a salir, a transformar el mundo que nos rodea. La iglesia es llamada a ser discípulos. Y esto no es solamente conocer el Evangelio. Es decir, ok, hay personas que se ejercitan tanto en conocer el Evangelio que pueden decir el Evangelio en un minuto. He visto un video yo de personas que en un minuto pueden decir el Evangelio y digo, wow, a mí me lleva más de un minuto, a veces me trabo, no sé bien cómo decirlo. Pero el responder a las misiones no significa solo conocer el Evangelio de memoria, es salir a compartir el Evangelio. No importa si lo haces en un minuto o tardas una hora. Lo importante es que compartas el Evangelio. Cuando el Señor le dice a los apóstoles, id por lo tanto y haced discípulos a todas las naciones, si tú lees literalmente en griego esa frase, significa yendo a ser discípulos. O sea, no es que nos quedemos y tratemos de hacer discípulos, sino haciendo discípulos enviamos discípulos. Yendo a ser discípulos. Este es un número que les compartí en otros momentos. Estoy terminando. En el mundo hay aproximadamente 7.5 mil millones de personas. Para poder describirlo así a grandes rasgos, 1.1 mil millones de personas son musulmanes. 1.1 mil millones son cristianos. 1.1 mil millones son hindúes. 1.1 mil millones son de otras religiones y casi 3.1 mil millones de personas son no alcanzados, personas que jamás escucharon el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú piensas en este número de personas, para que más o menos tengas una idea, si tú pones a una persona atrás de la otra, una persona atrás de la otra, harías 32 vueltas alrededor del mundo. 32 vueltas. Si a ti se te ocurriría ir por esa fila y darle un tratado o un Gedeón, un Nuevo Testamento a cada persona y te pusieras en la fila y comenzarías a repartirle, tardarías 4 años en solo completar una de esas filas y todavía te quedarían 30 y pico de filas para completar. Y cuando terminaste una fila, cientos de kilómetros se hubiesen agregado de personas que no conocen a Cristo. Solamente la ventana 1040.
La ventana 1040 es una ventana de paralelo y meridiano donde están las 65 naciones menos alcanzadas del mundo. Personas que nunca han escuchado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 68.000 personas mueren por día solamente en esa ventana que no incluye ni Europa ni América. Solamente en esa ventana mueren 68.000 personas por día al infierno sin conocer a Cristo. No hay forma, ni aun poniendo a todos los misioneros que tenemos, tardarían añares en poder hacer esa tarea. ¿Cómo te sientes con respecto a esto? ¿Qué piensas? La misión de la iglesia no solamente es local, sino es mundial. La misión de la iglesia no solamente tiene una tarea local, sino que es a todas las naciones. No sé si me he pasado aquí una ilustración, pero recordaba una ilustración. Dice que van dos hombres a un país donde ocurría un fenómeno en particular. Y el fenómeno es que en un determinado momento de la época, en una playa, las olas del mar lanzaban miles de peces a la costa. Era una particularidad de esa zona. Y dice que dos personas viajaron y uno de ellos salió a correr a la mañana y se encontró con miles y miles de peces en la playa. Entonces se empezó a acercar a los peces, los tomaba y los lanzaba nuevamente al agua. Su compañero, que salió después, lo encontró haciendo eso y le dice: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Jamás vas a poder meter nuevamente todos esos peces dentro del mar. Y él dijo: es verdad, no voy a poder hacerlo con todo, pero con este tengo una decisión que puedo ayudarlo y a este lo meto al agua. Nosotros, hermanos, yo ni tú solo vas a poder alcanzar el mundo, pero puedes hacer algo importante, tú solo, por las misiones. La misión de la iglesia no solamente es una tarea local, de que estemos aquí, que tengamos buena música. No, Dios nos ha llamado para que tengamos una dirección hacia el mundo. Debemos preparar a personas. Tenemos un seminario, el seminario, mi oración es que de ese seminario salgan hombres y mujeres hacia las naciones. Y no que el día de mañana preparemos hombres y mujeres que abran una iglesia a la vuelta. No necesitamos iglesia a la vuelta. Estamos orando por hombres y mujeres, por personas que entiendan el llamado que Dios nos ha dado como iglesia para ir a las naciones donde nunca se ha escuchado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a proclamar. Yo sé que quizás a ti no te mueva que una persona pueda irse al infierno y tú puedas, ¿sabes? Dios es soberano, si las personas se pierden o se ganan. Ok, pero sabes, en ese lugar Dios no recibe la gloria que debería recibir. En ese lugar no se le adora a Dios como se le debería adorar. En ese lugar hay personas que se postran delante de ídolos y están presos de su ignorancia e irán al infierno. Por lo menos, pon en tu corazón el ir al lugar donde el nombre de Dios no está siendo glorificado como debe ser glorificado. Nuestro corazón debe arder como iglesia en poder hacer algo. A veces las personas dicen: en la iglesia hay poder. En mi iglesia hay poder porque nos revolcamos, porque nos caemos. Hay poder porque hay una multitud de gente. Una iglesia que dice que tiene poder y no envía personas a las misiones no es una iglesia, porque el poder del Espíritu Santo es a fin de enviar hombres empoderados para la predicación del Evangelio. Eso es poder de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Eso es ser una iglesia con poder. La pregunta
siempre es qué hacemos nosotros. Muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios y en realidad con nuestros hechos negamos que amamos a Dios. Es como si un joven le dijera a una jovencita, sabes, te amo, pero no te amo lo suficiente como para casarme contigo. Si ese muchacho no está dispuesto a casarse contigo, entonces no te ama. Porque el amor es compromiso, el amor es acción, el amor es hacer. El que ama hace, el amor no es un sentimiento. Dios nos desafía. No, hermanos, no debemos volver a la Reforma. La Reforma fue un periodo moderno que nos ha bendecido en gran manera. Hombres que estamos recordando de la Reforma, pero sabes, aún esos hombres cometieron errores. Debemos nosotros pensar en el mandamiento que Dios nos ha dado y debemos responder al mandamiento que Dios nos ha dado. No estoy diciendo ni estoy en contra de los reformadores, obviamente, usted lo sabe. Pero sabes que muchas veces nos quedamos en las doctrinas de la gracia, pero no practicamos la gracia para ir y predicar el Evangelio. Conclusión. La iglesia es el pueblo de Dios que ha sido llamado afuera para glorificar el nombre de Dios. Esta concepción nos hace entender para qué existe la iglesia, para llamar a los que se encuentran perdidos. El propósito por el cual existe la iglesia es claro y evidente en las Escrituras, en Mateo 28, 19, Marcos 16, 15. Haced discípulos. Id y me seréis testigos. Nos hablan y nos dejan sin duda de cuál es la naturaleza de la iglesia. La iglesia es una comunidad de creyentes llamada a testificar, llamada a rescatar, llamada a meter a los que están afuera. Que pueda ser, hermanos, hoy nuestra oración para que Dios transforme nuestros corazones, para que Dios nos dé un corazón misionero, para que podamos sentir y ver a través de las Escrituras y no solamente conformarnos a este mundo y a esta cultura, en acomodarnos en nuestros lugares y en nuestros espacios, sino en entender, hermanos, que como iglesia estábamos llamados a salir, a alcanzar al mundo. Tú puedes hacer mucho por la obra misionera. Claro que puedes hacer mucho. Puedes dar, puedes orar. ¿Cuántos pueden ir? Dios es un Dios misionero. Dios llama y también Dios sostiene. Dios provee. Amén. Muchas veces tenemos temor. Este mundo nos hace tener temor. Usted sabe que durante muchos años fuimos una iglesia pentecostal. Tengo muchos amigos pentecostales. Amo la iglesia pentecostal. Y saben nuestras diferencias, las diferencias que tenemos. Pero sabe, yo he visto hombres ahí, yo he conocido hombres, Lalo Sosa. A Lalo Sosa lo conocí en España, un cirujano que vivía en Córdoba, hizo un viaje misionero a Rusia, Chernobyl, un lugar donde está infectado de radiación. Allí vio la necesidad de esas personas. Vendió todo, vendió la clínica que tenía, vendió todo. Y de un día a otro fue a Chernobyl a predicar el Evangelio. Tanto él y su familia a lo largo del tiempo luego padecieron de distintos tumores en el cuerpo. Conocí
muchos otros hombres más, que levantaron su mano en una reunión y de un día para otro vendieron todo lo que tenían. Yo decía, ¿cómo puede ser que esta persona venda todo? Vendían todo lo que tenían. Y al otro día se estaban en África predicando el Evangelio. Dios los sostuvo siempre, porque Dios es fiel. Dios a quien llama, sostiene y provee. Dios ha llamado a la iglesia a proclamar el Evangelio y no nos ha dejado huérfanos. Nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado el poder y tenemos el mensaje para rescatar a los que se pierden. Y debemos responder a ese llamado. Debemos responder a ese llamado. Y hoy es mi tarea que tú salgas de aquí con la responsabilidad que Dios te ha dado. No es la iglesia de Sion que te pone una responsabilidad, es Dios el que te ha llamado a esa tarea. Es Dios. Y cada uno de nosotros debemos y podemos participar en esta tarea. Padre, te doy gracias. Y te ruego, Señor, que tú enciendas un corazón misionero en tu iglesia. Que tú, Padre, nos hagas ver más allá de nuestras propias necesidades, de nuestras propias comodidades. Que podamos, Padre, comprender a qué tú nos has llamado y poder responder, sabiendo que al que tú llamas sostienes, que al que tú llamas respaldas. Que podamos ver de este lugar saliendo pastores, misioneros, maestros, maestras, entendiendo esta responsabilidad de alcanzar al mundo para Cristo. No podremos alcanzar a todos, pero haremos todo lo que podamos. Participaremos, entendiendo cuál es la misión que tú nos has encomendado. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.